Recorrimos Mérida en búsqueda de escuelas para tus hijos. Desde preescolar hasta universidad, Yucatán tiene la mayor oferta educativa del sureste del país. Pero, ¿dónde se encuentran esas escuelas? ¿Cuánto cuestan? ¿Son buenas escuelas? Dividimos este video en dos partes. Primero hablaremos de escuelas desde preescolar hasta preparatoria y en el siguiente hablaremos de las universidades. Es muy importante mencionar que vamos a hacer énfasis en las escuelas privadas, y esto es porque las escuelas públicas están mucho mejor distribuidas a lo largo de toda la ciudad y de todo el estado. Vamos a empezar por esta zona al norte de Mérida, donde por ejemplo encontramos el famoso colegio del Ateneo, el cual ofrece educación desde nivel preescolar hasta nivel preparatoria. Algo muy frecuente en las escuelas de la zona es que ofrecen un sistema bilingüe, en donde algunas clases son completamente en español y otras son completamente en inglés, además de que tienen un sistema de cámaras y vigilancia para mayor seguridad de tus hijos. Y bueno amigos, estamos justo enfrente del Ateneo. Este instituto educativo, si bien es considerado uno de los más caros, yo creo que si tienes la oportunidad de invertir en la educación de tus hijos para que aprendan un segundo idioma, para que aprendan habilidades blandas, para que tengan instalaciones inmejorables, creo que vale la pena. Estamos aquí justo en la avenida García Lavín, que conecta con muchos puntos interesantes de la ciudad. Así que bueno, esta también puede ser una buena opción, sobre todo para preescolar, primaria y secundaria. Pero esta no es la única opción en la zona. Por ejemplo, tenemos el Instituto Cumbres en la colonia Montecristo, el cual nos ofrece educación desde preescolar hasta preparatoria. Algo interesante es que cuenta con instalaciones súper amplias, ponen mucho énfasis en el deporte y el fomento a la creatividad, además de que cuentan siempre con apoyo psicopedagógico. Por si no lo sabías, la preparatoria del Instituto Cumbres es parte de la red de universidades Anáhuac, así que tus hijos tendrán el respaldo de esta institución. La verdad, el tour virtual te da una idea de lo bien que están equipadas sus aulas y sus talleres. Bueno amigos, a nuestro lado derecho tenemos las espaldas del Instituto Cumbres. Vean qué magníficas están sus canchas, sus instalaciones, ya les pondremos más videos. Y justo enfrente tenemos el Instituto Cumbres Godwin, que básicamente es parte del mismo, la misma unidad. Me parece que es la sección de kinder y primaria la mejor. Así que básicamente tenemos los niveles más básicos, pues, el de kinder, preescolar. Y bueno, también tenemos algo más enfocado a los jóvenes, entre 13, 14, 15 hasta los 17 años. Y si eres papá o mamá de niños más pequeños, cabe mencionar que en esta zona hay también muchas guarderías privadas. Basta con buscar en el buscador de Google Maps y podrás ver que hay muchas opciones de guarderías privadas esparcidas por toda esta zona de norte, oriente y poniente. Así que no hay problema. Ahora, si nos vamos un poco más al norte de Mérida, nos encontramos con el Centro Educativo Piaget, uno de los más conocidos de Mérida, que ofrece desde preescolar hasta preparatoria y que se encuentra a unos minutos de las plazas principales. Después de hacer una larga investigación, hacer muchísimas llamadas, nos dimos cuenta que hay muchas escuelas muy buenas porque son bilingües y aparte porque trabajan en grupos pequeños, en tan solo grupos de 10 o 15 niños, para darles una atención mucho más personalizada que por ejemplo en otras escuelas con grupos mucho más grandes. Escuelas como el Piaget aplican metodologías que hacen que los niños, más que aprender por medio de repetición y hacer miles y miles de planas, como nosotros aprendimos, aprendan jugando e interactuando con su entorno. Además de que les enseñan valores como la disciplina y el orden, los cuales al crecer les serán muy útiles. Y para aquellos papás que han leído un poco más sobre los métodos de enseñanza, sí, hay varios colegios Montessori, sobre todo para aquellos niveles de preescolar y primaria. Y bueno amigos, estamos ahora en este momento a las afueras del colegio Piaget. Como vemos por acá, aquí están las letritas. El colegio Piaget se caracteriza porque tiene una metodología muy interesante, educativa. Se supone que mezcla la metodología de Montessori con el modelo socioconstructivista y otras cosas que hacen que los niños, ya sea de preescolar hasta, me parece que preparatoria, desarrollen este mayor grado de independencia y autonomía, y lo cual los hace ser, pues, en un futuro adultos más disciplinados, ¿no? Si subimos un poco al norte por la carretera Progreso, encontraremos la Universidad del Valle de México, la cual ofrece también preparatoria y es una de las mejores de la zona.
pero hablaremos más de esta escuela en el siguiente video sobre universidades. Pero la pregunta, ¿cuánto cuestan estas escuelas? No comas ansias porque te lo vamos a decir hasta la recta final del video, así que espera unos minutos más para allá vamos con las colegiaturas y los pagos anuales. También es muy conocido el Instituto Arrayanes, fuera del anillo periférico en la zona de Temozón Norte, que cuenta con instalaciones interactivas increíbles y que en su plan de estudios incluye certificaciones en idiomas desde sexto grado de primaria. Si bajamos por la calle 60 encontramos el Centro Universitario Montejo, el cual ofrece secundaria y preparatoria. Esta escuela forma parte de una red de escuelas maristas que, si bien tienen un enfoque un poco más moral y espiritual, no es obligatorio que tus hijos formen parte de una congregación. Sus instalaciones están muy bien equipadas y se encuentran muy cerca de zonas comerciales. Y bueno amigos, aprovecho para recordarles que si ustedes quieren vivir, mudarse aquí a Mérida, pueden contactarnos directamente a nosotros. Tenemos una amplia cartera de terrenos residenciales, casas y también terrenos de inversión. Así que si su sueño es vivir en esta hermosa ciudad, denle clic al link que aparece aquí abajito para que los guíe a nuestro WhatsApp y con todo gusto les vamos a atender desde el inicio hasta el final de la compra. En la colonia campestre, un poco más cerca del centro de Mérida, encontraremos el colegio Rogers Hall, el cual tiene más de 70 años de experiencia, es completamente bilingüe, fomenta el deporte y de hecho también tiene un programa para evitar el bullying entre sus estudiantes. La zona del Rogers Hall también es de las más seguras y vigiladas en todo Mérida, así que no te tendrás que preocupar por la seguridad de tus pequeños. Ahora, si bien no nos centramos en las escuelas del centro de Mérida, aquí te van unas opciones porque definitivamente las hay y de hecho tienden a ser un poquito más accesibles en esa zona. En esta zona se encuentra la Escuela República de México por Avenida Reforma y que ofrece secundaria, preparatoria y universidad. También por aquí encontramos la Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto en la calle 63 y también el Colegio Americano, que ya tiene más de 100 años de experiencia e historia en Yucatán y que ofrece todos los niveles básicos. Pero si hay un lugar en donde hay muchas escuelas de niveles básicos, ese es el poniente de la ciudad. En esta zona contamos con el Colegio Yucatán, que ofrece una gran cantidad de actividades y talleres para niños desde kinder hasta secundaria, o el Instituto México, con casi 30 años de experiencia y alianzas con certificadoras del idioma inglés. También en esta zona encontramos el famoso Colegio Rochavi, que también tiene un plantel en la zona de Altabrisa, y si bien el plantel no es el más grande, ofrece educación para niños desde preescolar basada en el uso de herramientas tecnológicas y el aprendizaje del inglés. Y bien, ¿cuánto cuestan todas estas escuelas? Después de hacer muchísimas llamadas y pedir un montón de folletos informativos, aquí te van los números. El costo es variable, pero las más accesibles cobran mensualidades desde 2,000 a 2,500 pesos, con inscripciones anuales que van desde los 4,000 a los 6,000 pesos. Para las escuelas más caras, la colegiatura se eleva a los 4 o 6,000 pesos para los niveles de kinder a secundaria. Para algunas escuelas, sobre todo a nivel preparatoria, las colegiaturas pueden llegar hasta los 10,000 u 11,000 pesos mensuales, sin contar pagos anuales, semestrales o exámenes. Bien, estamos enfrente del Colegio Rochavi, el cual nos ofrece kinder de un lado y separado por una calle tenemos la primaria desde otro lado. Hay muchas personas que creen que los mejores colegios privados se encuentran en el norte de Mérida, y sí, es donde se encuentran la mayoría. Pero en esa zona, que es el poniente de la ciudad, también encontramos algunos otros colegios como este, privados, que nos ofrecen estos beneficios de buenas instalaciones, planes educativos bilingües, así que hay otras opciones además del norte de Mérida en esta zona poniente y también en la zona oriente. Esperemos, papá o mamá, que este video te haya servido mucho y cuando vengas aquí a Mérida a vivir puedas tomar la mejor decisión al momento de elegir una escuela para tus hijos. Recuerda una vez más que si vas a comprar un terreno aquí en Mérida, si vas a comprar algún terreno o casa en Yucatán, nos puedes buscar a nosotros. Queremos ser tus asesores de confianza y por supuesto que nuestro contacto va a estar aquí abajo en forma de un link a WhatsApp. Yo te recuerdo que yo soy Luis, Yo soy Mía. somos tus asesores de confianza y nos vemos en un siguiente video.